Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el vertiginoso mundo de los videojuegos de realidad virtual. Un mundo que no para de crecer, además. Exacto. Es que se habla de cifras que, marean un poco. Unos 84.000 millones de dólares para 2028. Una barbaridad. Y claro, con ese crecimiento viene un desafío. Pues enorme. Ahí quería llegar. ¿Cómo nos aseguramos de que esos mundos virtuales en los que pasamos cada vez más tiempo sean, seguros, que funcionen bien y que no tengan contenido inapropiado? Claro. Porque el método tradicional, el de poner a gente a probar los juegos durante horas, El de toda la vida, vamos. ese mismo. Es que es lentísimo, es muy caro y a veces incluso es perjudicial para los propios probadores. Pues para explorar una solución que parece casi de ciencia ficción, vamos a analizar un artículo de investigación de la Universidad de Auckland y Lakshian Yaoton Liverpool. Ajá. Presentan una inteligencia artificial, una IA llamada VR Scout, que está diseñada para probar juegos de VR de forma autónoma. Y lo hace en tiempo real y con una habilidad casi humana. Casi nada. Nuestra misión hoy es desgranar cómo funciona, por qué es tan diferente de lo que había hasta ahora y, sobre todo, qué significa para el futuro de las experiencias virtuales. Vamos a darle una vuelta. El problema de fondo con la VR para una inteligencia artificial es una explosión de escala y complejidad. Claro, no es como un juego normal en una pantalla. Para nada. Piensa que un juego 2D o 3D es una ventana a otro mundo. La VR intenta ser el mundo. Y eso, para una IA, significa que tiene que procesar una cantidad de datos simultáneos que es masiva. Uno pensaría de primeras que el gran reto son los gráficos, el tener que ver en 360 grados, pero me da que eso es solo la superficie, ¿no? Has dado completamente en el clavo. Eso es solo la punta del iceberg. El verdadero desafío es lo que técnicamente se llama el espacio de estados. ¿El espacio de estados? Sí, piensa en todas las variables que la IA tiene que controlar en un único instante. No es solo la imagen, es el seguimiento de la cabeza, de las dos manos, y no solo dónde están, sino su orientación. Lo que llaman los 6 grados de libertad, el 6DOF. Exacto. Y a eso súmale todos los botones, los gatillos, los joysticks de los mandos. O sea que no es solo como en un juego clásico que la IA registra si ha pulsado el botón A. No. Es que tiene que saber dónde está en un espacio 3D, hacia dónde mira, la posición exacta de las manos, la velocidad a la que se mueven, y todo esto en el mismo instante. Es abrumador. Exacto. Y por si fuera poco, a toda esa complejidad se le suma un requisito que no es negociable para nada: el tiempo real. Claro. La IA tiene que operar a velocidades altísimas. El estudio habla de 60 fotogramas por segundo como mínimo para ir sincronizada. Cualquier pequeño retraso, cualquier latencia, rompe la inmersión. Y la prueba no vale. Invalida el test por completo. Por eso las soluciones de IA de juegos normales no se pueden traducir a la RV. Hacía falta algo nuevo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque VR Scout no se programa con reglas del tipo, si ves esto, haz lo otro. No. En lugar de eso, y esto me parece fascinante, aprende viendo jugar a una persona. Es lo que llaman aprendizaje por imitación. Básicamente, mira y aprende. Así es. Y la tecnología que lo permite es una arquitectura de Deep Learning que en el artículo llaman Action Chunking Transformer, o ACT, para abreviar. Que suena muy técnico. Ahora muevo la mano 1 centímetro. El problema es que un error pequeño ahí... Se va sumando al siguiente y al siguiente. Y en nada de tiempo, la IA está completamente perdida, haciendo movimientos rarísimos. Es como intentar seguir una receta leyendo solo una palabra cada vez. Tarde o temprano te pierdes el contexto. Es una analogía perfecta. El ACT, en cambio, no predice una palabra, predice frases enteras. No predice una acción, sino secuencias, trozos de acciones futuras. ¿Vale? Piensa en aprender a bailar. No memorizas cada milisegundo, aprendes secuencias. Paso adelante, giro y saludo. Pues el ACT aprende a predecir, avanzar, girar a la derecha y pulsar un botón, como un solo bloque. Entiendo. Captura la estrategia, no solo el movimiento. Y eso lo hace más robusto. Mucho más, le permite entender la intención de más alto nivel y es muchísimo más resistente a esos pequeños errores. En el artículo hay un diagrama de la arquitectura, que parece complejo. Pero en esencia, ¿cómo funciona? ¿Cómo pasa de ver a hacer? Imagina que tiene 3 partes.
Primero, unos ojos, que es una red neuronal que mira el juego y lo convierte en datos. En plan, ve un cubo rojo aquí y un obstáculo allá. Vale. Luego, un cerebro contextual que coge esos datos y entiende el panorama. Vale, estoy en una parte rápida, los patrones se repiten. Entiende el contexto. Exacto. Y por último, un coreógrafo, que basándose en ese contexto, decide la siguiente secuencia de movimientos. Lo mejor ahora es esquivar y preparar el siguiente golpe. Es ver, entender y actuar en secuencias. Mucho más inteligente. Entendido. Piensa en frases y no en palabras. Pero, ¿todas las frases son igual de largas? Porque en un momento de pánico reaccionas con movimientos cortos y rápidos, y en calma planeas más. ¿Cómo gestiona eso? Esa es la siguiente genialidad del sistema. Es algo que llaman el horizonte deslizante dinámicamente ajustable. A ver, El horizonte es, para que nos entendamos, la longitud de esa frase de la que hablamos. ¿Cuántas acciones predice de golpe? Un horizonte corto, de 5 movimientos, le permite reaccionar muy rápido. ideal para un momento de mucha acción. Justo. Y un horizonte largo, de 50, le permite hacer movimientos mucho más suaves, más planeados, sin temblores. A ver si lo pillo. La IA ajusta su propia estrategia sobre la marcha. Eso suena increíblemente complicado. ¿No sería más simple poner un valor fijo y ya está? ¿Por qué es tan importante esa adaptabilidad? Es una objeción muy lógica, y de hecho en el estudio la ponen a prueba. Crearon agentes con horizontes fijos y los compararon. ¿Y? Y lo que vieron es que un horizonte fijo nunca es óptimo. Si es muy corto, el agente es brusco. Si es muy largo, es lento para reaccionar. La clave es que un juego de VR no tiene una única intensidad. Entiendo. Y lo bueno es cómo lo ajusta. Probaron cosas muy complejas, pero al final la señal más fiable era la más simple. La velocidad media de movimiento del jugador humano al que imitaba. Es que es súper intuitivo cuando lo piensas. Si estás en un juego como Beat Saber, con los sables de luz, y las manos del jugador van a toda velocidad, La acción es frenética. pues VR Scout lo detecta, acorta su horizonte y reacciona al instante. Y si la música se calma, alarga el horizonte para hacer movimientos más fluidos, se adapta al ritmo del juego como haría una persona. Y los resultados lo demuestran de una forma, bueno, aplastante. En los mapas más difíciles de Beat Saber, el agente con esta ventana dinámica conseguía rachas de aciertos, los combos, mucho más largas. Ujú. Y no solo eso, su precisión general era hasta un 22% mayor que la de un agente sin esa capacidad. Es la diferencia entre un jugador que entra en pánico y otro que fluye con el juego. No es un lujo, es lo que le permite llegar al nivel experto. Vale, después de toda la teoría, vamos a la práctica. ¿Cómo de bueno es VR Scout jugando? Lo probaron en 3 juegos muy distintos. Beat Saber, el de ritmo, Pistol Whip, que es de disparos, y Superhot, de acción y tiempo. Pues aquí viene uno de los hallazgos más sorprendentes y, para mí, más importantes para que esto se pueda usar de verdad. La eficiencia de los datos. ¿A qué te refieres? El agente alcanzó un rendimiento de nivel experto en Beat Saber con solo 4 horas de demostraciones grabadas de un jugador humano. 4 horas. 4 horas. Esto es crucial. Significa que un estudio de videojuegos no necesita semanas de grabación para entrenar a la IA. Unas pocas horas de un buen jugador y listo. Lo hace una herramienta súper práctica. Pero hay un matiz muy importante que el artículo destaca. Y creo que es una lección que va más allá de esta IA. Sí. El rendimiento de VR Scout fue un reflejo exacto de la habilidad del humano del que aprendió. El jugador era un experto en Beat Saber, y la IA sacó una A en nivel experto. Pero ese mismo jugador era solo intermedio en Pistol Whip. Y la IA obtuvo una C, y era un novato total en Superhot. ¿Y la IA solo sabía hacer lo más básico? Es que aquí está la clave de todo el aprendizaje por imitación. Totalmente. La IA nunca puede superar a su maestro. Solo puede aspirar a ser una versión perfecta de él. Lo que significa que si quieres probar tu juego al límite, no solo necesitas una IA avanzada, necesitas al mejor jugador del mundo para que le enseñe. Exacto. La calidad del testeo está limitada por el pico de la habilidad humana. Es una idea muy potente. No es una superinteligencia, es un imitador perfecto. Y si el modelo es malo, la imitación será perfecta. ¿De algo malo? Tal cual. Y también es destacable que todo esto funciona en un ordenador normal, de consumo. Con una tarjeta gráfica comercial, una Nvidia 4090, mantenía los 60 Hz estables. O sea, que no es un experimento de laboratorio. Para nada. Es una herramienta que se podría usar mañana mismo. El estudio no se queda ahí. Mira hacia adelante.
Si la imitación pura tiene ese techo, el de la habilidad del maestro, ¿hacia dónde va esta tecnología? Pues reconocen que para géneros más complejos, como un juego de mundo abierto o uno con mucha narrativa, la imitación se queda corta. Claro. Ahí no solo importa reaccionar, sino explorar, tomar decisiones a largo plazo. Por eso sugieren una solución híbrida, combinar esto con aprendizaje por refuerzo. ¿El aprendizaje por ensayo y error? Justo. La imitación le daría una base sólida, le enseñaría a moverse como un humano, y el refuerzo le permitiría experimentar sobre esa base, para descubrir estrategias que ni siquiera su maestro conocía. O sea, ¿estaríamos creando un agente que primero aprende a andar como nosotros y luego aprende a correr por su cuenta? Quizá de formas que ni se nos ocurrirían. Exactamente. Y también hablan de hacerlo más humano en sus percepciones. Ahora mismo la IA solo ve. Claro, pero nosotros oímos. El audio espacial en ROV es clave. Es crucial para saber si alguien viene por detrás. Y también mencionan algo llamado representaciones semánticas de los objetos. ¿Y eso qué significa? Significa que la IA no solo vea una forma de taza, sino que entienda que una taza es un objeto que se puede coger, que es frágil, que puede contener líquido, y que una pared es un obstáculo. Dotarla de un conocimiento básico del mundo. Es enseñarle a entender el mundo virtual, no solo a reaccionar a él. Si conectamos todo esto, las implicaciones van mucho más allá de encontrar fallos gráficos. Muchísimo más allá. Estamos hablando de auditorías de seguridad y de contenido a gran escala. Imagina una legión de estos agentes jugando miles de horas a un nuevo metaverso antes de que se abra al público. Podrían encontrar de todo. Podrían identificar sistemáticamente contenido inapropiado, situaciones que puedan provocar accidentes físicos a los jugadores, como pedirles que salten contra una pared. Podrían detectar patrones de comportamiento tóxico. Se convierte en una herramienta para hacer la RV un entorno más seguro para todos. Antes incluso de que entre el primer usuario humano. Muy bien. Pues antes de cerrar, vamos a repasar rápidamente las claves. Lo primero, que probar juegos de RV es un desafío enorme por la cantidad de variables en tiempo real. Sí, los métodos tradicionales no dan abasto. Segundo, hemos visto que VR Scout usa una solución muy inteligente: aprender imitando a humanos, con una arquitectura, el Action Chunking Transformer, que aprende secuencias complejas, no acciones simples. Aprende frases, no palabras. Tercero, esa ventana deslizante dinámica, que es una innovación clave para que se adapte en tiempo real. Equilibra la reacción rápida con los movimientos suaves, como haría un experto. Fundamental para su alto rendimiento. Y cuarto, y quizá lo más importante, es que es un sistema súper eficiente. Necesita pocas horas de datos para aprender y funciona en un ordenador normal. Es una herramienta práctica y escalable. El artículo se centra casi exclusivamente en VR Scout como una herramienta de prueba, como un probador de calidad automático. Pero pensemos un paso más allá. A ver. ¿Qué ocurre cuando estos agentes, que imitan a la perfección a los mejores jugadores del mundo, se convierten no en probadores, sino en compañeros de entrenamiento, o incluso en competidores de esports? Uf. Estamos ante un futuro donde la línea entre una IA para probar un juego y una IA para dominarlo se vuelve muy, muy difusa. Y esto nos deja con una pregunta interesante para el futuro. Lánzala. ¿Qué significará para el concepto de habilidad humana cuando nuestro mejor oponente, nuestro rival definitivo, sea una imitación perfecta de nosotros mismos, pero capaz de jugar sin fallos, durante miles de horas, sin el más mínimo atisbo de cansancio? Una pregunta fascinante para reflexionar. Gracias por habernos acompañado en este análisis en profundidad.